Cuba Información. El próximo 26 de septiembre tenemos en la República Bolivariana de Venezuela las elecciones legislativas. Y bueno, un poco en el marco de este gran acontecimiento político para este hermano pueblo, pues se ha desatado en los medios de información en Occidente pues toda una gran campaña mediática de desprestigio del movimiento chavista. Y bueno, pues a raíz de esto, pues bueno, vamos a hablar, precisamente tenemos aquí en la mesa, pues como ya había dicho, pues a Yolanda Rojas, quien es cónsul de Venezuela en la ciudad de Bilbao, y bueno, pues seguramente ella tendrá mucho que explicar y muchas cosas que aclarar sobre estos temas, así que vamos a darle la palabra. Sí, más que aclarar y más que explicar, expresar nuestra permanente sorpresa por la capacidad que los medios o algunos medios muy específicos han tenido y han desarrollado en hacer de Chávez un demonio. Para nosotros es impresionante, por eso no nos sorprende en absoluto lo que lo que hablábamos ustedes anteriormente sobre Fidel. En Venezuela, hagas lo que haga Chávez, siempre habrá alguna razón por la cual va a ser sesgada la información, va a ser manipulada, va a ser construido un esquema que destruya o que reste méritos o que le quite el verdadero valor al proceso revolucionario. Hay miles de cosas, miles de situaciones que se plantean a diario y la prensa española lamentablemente se ha constituido en uno de los factores fundamentales de esa guerra mediática. Es impresionante ver, quizás uno lee prensa de cualquier otra parte del mundo y no encuentra la figura o la presencia de Chávez como la encuentra en los medios españoles y siempre de una manera absolutamente irresponsable, absolutamente manipuladora, sesgada, tratando de construir todo un mito sobre lo que está pasando en Venezuela que no tiene nada que ver con la verdadera realidad. Para nosotros cosas tan importantes como que en este momento en que se está celebrando los 10 años de las metas del milenio, el gobierno de Venezuela haya logrado que la pobreza extrema, por ejemplo, que estaba cuando hace 10 años, en el 98, 12 años, cuando llega Chávez al poder, se encuentra en 17 puntos, hoy se encuentra en 7 puntos, que se ha erradicado el analfabetismo, que el 93% de la población en edad escolar en Venezuela está estudiando. Nada de eso se dice, y son metas del milenio que han sido acordadas 5 años antes de cumplirse el plazo dado por las Naciones Unidas. Y son metas que nosotros hemos logrado a pulso y con esfuerzo y con muchísima disposición y con la participación masiva del pueblo venezolano. Entonces, ver que digan cosas tan estúpidas, porque me perdonan quizá la expresión, pero es que a veces eso es lo que da que situaciones como hablar de que en Venezuela la inseguridad es mayor que en Irak y que hay más muertos que en Irak. Mira, es problema. Hombre, la inseguridad es un problema en Venezuela, yo no pretendo decir que no lo sea, pero no es una situación dramática como la que se ha planteado. Utilizar unas fotos de Colombia para decir que en las cárceles colombianas son indignas. Hombre, venezolanas. Cárceles venezolanas. Cárceles venezolanas, sí, con una foto de una cárcel colombiana. Que se utilice que periodistas importantes y que se supone que de reconocida calidad se presten a hacer una barbaridad como esa de los guardianes de Chávez y vayan a Venezuela y utilicen su capacidad y su
hombre, su profesión para mentir, para denigrar, para sesgar, para manipular, como lo hicieron con ese programa de los Guardianes de Chávez, es digno de que eso vaya a un tribunal, honestamente lo digo. Son situaciones que no deberían permitirse porque están poniendo en juego el prestigio y la seriedad de una profesión tan importante como la de los periodistas. Más allá de eso, yo diría que ahí están los hechos, que el venezolano pues día a día ha ido tomando cada vez más conciencia de su importancia, de la importancia de su proceso revolucionario, de lo que eso significa. Y cada día ha ido de alguna manera acentuando más su participación y su protagonismo en la construcción de una sociedad diferente, que es, al fin de cuentas, todo lo que queremos, una sociedad distinta en la cual la gente tenga sus derechos de trabajo, de alimentación, de educación, de salud asegurados y garantizados. Más nada, y que esa famosa frase de Bolívar de lograr toda la felicidad posible para como el paradigma de la libertad, eso es todo lo que nosotros estamos pretendiendo. Es inaudito que se financien campañas, que se establezcan procedimientos de verdad bastardos para tratar de destruir eso y tratar de impedir que eso se siga construyendo. Me parece que no tiene sentido, pero bueno, ese es el capitalismo y eso es lo que hay. Y contra eso es contra lo que hay que protestar y contra eso es contra lo que hay que luchar y contra eso es contra lo que nosotros nos hemos propuesto, establecer una ética distinta, una ética más allá de cualquier consideración de esa naturaleza que se base en la mentira o que se base en la manipulación. Hay varios medios alternativos que analizan todo este asunto de la guerra mediática contra Venezuela y contra la figura de Chávez, ¿no? Hace poco en Rebelión publicaba Pascual Serrano un artículo, yo creo que bien lúcido, en Rebelión y en Correo del Orinoco, que es un diario bastante nuevo en Venezuela y bien interesante. Y analizaba, por ejemplo, las editoriales del País. El País como buque insignia del grupo Prisa y buque insignia de toda esta guerra mediática contra el proceso venezolano, ¿no? Analizaba un editorial del periódico En el País en el que se decía: el 26 de septiembre se celebrarán elecciones en Venezuela con la expectativa, sobre todo internacional, de un cambio en el equilibrio de poder. Es decir, la expectativa en impersonal, la expectativa de todo el mundo, del planeta, de que finalmente hay un cambio en el equilibrio del poder. Es decir, que ese personaje y ese factor de contrapoder en el mundo, que en estos momentos es Chávez como figura internacional, y Venezuela realmente se retire ya de este escenario de confrontación ideológica. Y nos dice muy lúcidamente Pascual Serrano, dice que el País, ya casi propiedad de Berlusconi, Telefónica y la gran banca, tras su acuerdo con el fondo de inversiones estadounidense Liberty, esté deseando desalojar a Hugo Chávez y su revolución del poder, ya es de sobra sabido. Lo indignante es que quiera convencer a sus lectores de que ese sea el deseo mayoritario del planeta Tierra, cuando habla de expectativa internacional de un cambio, ¿no? Y así es como actúan los grandes medios, que finalmente son los que llegan a la gente. Bueno, nosotros somos un pequeño medio alternativo que llegamos a nuestro público, pero evidentemente somos un enano frente a este poder, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues son un factor de influencia política, ideológica, social fundamental, ¿no? Yo creo que ahí, hay un punto fundamental que es desde el que parte todo. El capitalismo en nuestro país y en otros muchos países trata de ocultar sus miserias y trata de que no veamos que Venezuela, así como Cuba y otros países que han iniciado su liberación, son un referente para seguir. Y ese es el punto fundamental para mí, porque uno cuando va allí y ve todo lo que hay, bueno, uno antes de ir ya ha visto muchas cosas, pero cuando uno ve allí
el proceso en plena marcha es cuando realmente se convence de lo que es, porque aquí se habla de Chávez, pero yo diría que es un pueblo entero con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de ser el protagonista de su historia, un pueblo que aprende, que te da ilusión, que te hace sentir, te hace vibrar. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de tener allí un montón de sentimientos fuertes. Sí, Salvador, porque bueno, al final las personas que estamos viendo el proceso revolucionario en Venezuela, un poco desde acá, muchas veces no tenemos una información clara de qué está pasando allí. Prácticamente con el caso de Chávez, es lo que decía José, bueno, que apenas ponen en los medios pues alguna frase desafortunada o algo fuera de contexto, o siempre intentando sacar lo peor del pueblo venezolano, y al final no tenemos una idea clara, no sabemos qué está pasando verdaderamente allí, no sabemos verdaderamente cuál es la posición del pueblo venezolano con respecto a la revolución bolivariana, a su presidente, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, por ejemplo, que tú que estás aquí, que acabas de regresar, pues nos des tus opiniones y tus visiones de allí. Bueno, yo tengo que decir que llegamos allí en una brigada organizada por el Comité Internacionalista de Zaragoza, que la idea surgió, José ya se acordará, desde el encuentro de Asturias, donde participamos, y llegamos, nos recibieron los movimientos de pobladores, que han sido los que nos guiaron por Caracas. Hemos visitado el barrio de La Vega, donde dormimos una noche. Hemos visitado el barrio de Antímano, donde tuvimos la oportunidad de conocer a una parte de sus habitantes y de hablar en una radio comunitaria, que son numerosas y muy importantes allí. Visitamos el 23 de enero, que es un ejemplo de organización. Hay que decir que el barrio 23 de enero podríamos decir que es la punta de una lanza dentro de una ciudad como Caracas, ¿no? Entonces yo aquí quiero hacer énfasis sobre todo en la participación que está teniendo el pueblo venezolano en su revolución. Nosotros hemos sido testigos porque hemos sido invitados. El pueblo venezolano es muy acogedor. El pueblo venezolano tiene esa alegría, esa simpatía que te envuelve, ¿no? Y nos han invitado a los movimientos de pobladores, una reunión del Alba de los Pueblos. Hemos ido a ver las televisoras como Katia TV, que es una televisora que se autogestiona. Hemos participado en reuniones con los consejos comunales, hemos estado con los indígenas, hemos ido a la frontera colombiana, donde tanto hablaba este periodista de guerrilleros. Yo no he visto guerrilleros en ninguna parte. Y yo he estado en el río Arauca, que es la frontera natural con Colombia.